¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? Qué gusto de saludarte. El gusto es mío. ¿Cómo estamos en San Juan del Lurigancho? Bueno, en San Juan del Lurigancho es un hecho que es importante tomarlo con mucha seriedad. Es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Todo el mundo ya no deja de hablar de que en Lima va a haber un terremoto de más de 8 grados de intensidad. Y eso no son rumores, sino el propio Instituto Geofísico del Perú. Sí, es una predicción científica. Así es. Es una predicción científica. Y la ausencia de sismos por varios años en la zona centro del Perú y que afectaría a Lima ya está prácticamente predicho. No se sabe la fecha, así es. Pero sí va a suceder. El IGP se encarga de promoverlo, no porque le guste promoverlo, sino para que la gente esté preparada, para que tomemos la población peruana, digamos, las medidas correspondientes. Y la pregunta es si se toman medidas desde el Estado. Esa es una preocupación, que no se toman medidas ni desde el Estado, ni del sector privado, de ningún ámbito dentro de nuestro país. Una de las personas más preocupadas sobre este tema era el finado ingeniero Julio Curoigua, con quien nos unió una vinculación bien estrecha por el tema de la amenaza de los relaves de Cerro Tamboraque, más de 500.000 de toneladas. ¿Dónde queda Tamboraque? Está en el kilómetro 93 de la carretera central, ¿no? ¿Eso pertenece a Lima? Pertenece a Lima Provincias, al gobierno regional de Lima. ¿Sabe por qué le preguntaba? Lo escuché al exministro de Vivienda, Carlos Brus, ayer. Usted me dirá si está equivocado o no este señor, pero él decía del agua, del desagüe en Lima, etcétera, no es tanto de Sedapal, hablando de Lima, porque él dice, Lima está seca, Lima no tiene agua. Lo que consumimos los limeños procede de Junín. A ver, explíquenos ese detalle, por favor. En cierta parte sí tiene la razón, ¿no? Efectivamente, el crecimiento de Lima ha sido desmesurado. Las políticas que han aplicado los diferentes gobiernos ha permitido la migración, no solamente de Lima, sino de las grandes ciudades. El fenómeno del terrorismo, el terremoto del 70, entonces ha habido grandes migraciones y principalmente a Lima. Lima prácticamente está a borde de colapsar en varios servicios y el tema del agua es un tema muy grave. Por eso cuando tú me planteas el tema de San Juan del Lurigancho es un tema para verlo con mucha seriedad. Hay un nuevo gobierno, esperemos de que en el directorio de Sedapal ponga una persona capacitada, que tenga criterios técnicos más que criterios políticos, porque uno de los daños que ha hecho Sedapal es el manejo político, partidario, y ha dejado de lado los criterios técnicos y los criterios sociales. Entonces sí tiene responsabilidad. ¿En qué parte? En el tema de la situación del agua potable. Sedapal tiene la responsabilidad de tratar el agua, de distribuirla, ¿no? De hacer el mantenimiento. ¿Sabes cuántos kilómetros? Son tres responsabilidades fundamentales. Y la comercialización. Ya, 4. Hay otra más. El tratamiento de los desagües antes de botarlo a los ríos. En esa parte se ha avanzado bastante, ¿no? Qué bueno. Entonces, Sedapal, a pesar de los malos directorios que ha habido, del manejo político y el manoseo que ha habido, los técnicos de Sedapal han mantenido, ¿no?, a una empresa que actualmente es una de las mejores de Sudamérica. Antes los privatizadores... Es una de las mejores de Sudamérica. De Sudamérica, sí. Una prueba palpable que te voy a decir es, cuando en Chile empezaron las lluvias torrenciales, las aguas del río que abastece a Santiago tenían altas turbideces. Los técnicos de la empresa privada Aguas Andinas de Chile no podían tratarla. Han tenido que venir a Lima para que los técnicos de Sedapal les enseñen cómo tratar agua en altas turbideces. ¿No era por la tecnología, sino por la experiencia? Por la experiencia y por la tecnología, por ambas cosas. Bueno, y porque en el Perú, en Lima en particular, la única vez que no se ha podido tratar el agua de altas turbideces fue cuando el fenómeno del Niño Costero. Y todos hemos sido testigos cómo es que huaico tras huaico venía no agua, sino barro. Así es. Con plantas, con animales, con roca. Entonces, abrir en esas condiciones la compuerta era destruir la planta. Entonces, solo en esa oportunidad es que los técnicos de Sedapal se vieron imposibilitados de tratar el agua. Pero a grandes rasgos podemos decir que el río Rima, cuando llega a la Boca Toma, es un desagüe, no es un río, es un desagüe.
todos los desagües domésticos desde San Mateo, Matucana, Chosica, Chaclacayo, las descargas industriales de todas las empresas que están en el río Icoloro son eliminados al río Rímac. Entonces, cuando llega el río Rímac a la planta de la Tarjea, es un desagüe. Es una proeza tratar el agua del río Rímac, que es uno de los ríos más contaminados del mundo. Esa es parte de la problemática. Y el problema aún es más complejo todavía. Y no hemos visto hasta la fecha los técnicos, los trabajadores de SEDAPAL y la población, una solución real, una solución que realmente resuelva los problemas más urgentes. Ahí tiene desde mucho la que fuente ver, de agua, ¿no? Desde la fuente de agua. Ahí tiene que ver mucho la voluntad política de quien asume funciones en SEDAPAL. Nosotros estamos muy esperanzados de que el actual presidente Pedro Castillo, porque tiene una posición que ha manifestado de que quiere trabajar por el bien de la población. ¿Le gusta o no le gusta a Daniel Salaverry como presidente de SEDAPAL? Vamos a la pausa y usted lo responde luego. Ok. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con Sergio Solórzano Espinosa, el expresidente de la Coordinadora Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Ha sido, como ya le dije también en su momento, hace ya varios años atrás, secretario general del Sindicato de Trabajadores de SEDAPAL. Bueno, la pregunta estaba dada. ¿Qué le parece el perfil de Daniel Salaverry como presidente posible de SEDAPAL? Bueno. Yo no conozco más allá de su desempeño como presidente del Congreso, como congresista. No sé si tiene experiencia en las áreas técnicas, en el manejo de empresas tan grandes como SEDAPAL. ¿Tiene a alguien más en la balota usted, particularmente, personas que usted conozca y diga, estos pueden trabajar bien? Lo que nosotros pensamos que el perfil de un presidente de directorio de SEDAPAL tiene que ser un técnico, que fundamentalmente tenga criterios técnicos. Porque los problemas que está pasando en San Juan del Lurigancho, porque está primando la política sobre los aspectos técnicos, ¿no? Entonces, las decisiones políticas que se toman afectan las recomendaciones, afectan las decisiones técnicas que tiene SEDAPAL como empresa especialista con su plana de ingenieros. Muy bien, antes que se nos vaya el tiempo, ¿cuáles son los problemas que se suscitan en San Juan del Lurigancho que motivan estos colapsos de tuberías? Brevemente. Para eso tenemos que retrotraernos. Antes de que se construya el tren eléctrico, no había ningún tipo de problema con los desagües. Esos colectores fueron pensados y elaborados, ejecutados para poder descargar todos los desagües. ¿Qué son colectores? Los colectores de desagüe, lo que pasan por la avenida. Las tuberías. Los colectores son las tuberías de desagüe. Correcto. Entonces, cuando se construye el tren eléctrico, le dicen a SEDAPAL, oiga SEDAPAL, saque su tubo porque nosotros vamos a construir el tren eléctrico. ¿Y SEDAPAL se encarga de hacerlo o son otras empresas? No, a SEDAPAL dicen, tiene que retirar sus tubos para poder. Entonces, SEDAPAL dice, bueno, yo he puesto mis tubos porque así estaba planificado. ¿No? Ustedes quieren poner su tren, entonces hagan sus tuberías. O pongan unas tuberías, o tienen que trasladarlas ustedes. Entonces, a Graña Montero y a Odebrecht, eso es lo que responde SEDAPAL. Y presentan un proyecto, ¿no? La empresa que contratan ellos. Ya, pero ¿qué empresas se encargan al final de hacerlo?
La responsabilidad era de Odebrecht y de Graña Montero, de la autoridad que ejecutaba la línea del tren. Ellos tenían que solucionar ese impasse con las tuberías. Sedapal dice, si ustedes van a hacer, traigan su proyecto y nosotros lo vamos a ver. Muy bien, pero sin embargo, cuando ellos culminan esos trabajos, le llaman a Sedapal y le dicen, danos el aval, a ver cómo está el trabajo. Y ellos, claro. Sedapal, firma y dice, está bien esto. Estamos por eso es responsable. En enero del 2019, estamos en enero del 2019. Entonces, resulta de que Sedapal le hace una serie de observaciones. Esa tubería no debe ser utilizada, tiene que ser este tipo de tubería. Para ahorrarse, supongo, por cualquier medida que han tomado los constructores, lo hicieron. Y luego, cuando ya tenía que recepcionarse de la obra, al ingeniero responsable, al que tenía que dar la firma, estaba en plena reunión en San Juan de Lurigancho con una serie de dirigentes de todo San Juan de Lurigancho viendo el tema de abastecimiento y lo sacan de la reunión. Dice, oiga, tiene que usted firmar. Y él firmó. Y firmó. Y yo creo que esa no es la única decisión que se ha tomado, ¿no? Así a la carrera, influenciado por la presión política del ministro o de algún funcionario del Estado. Y ahora nos están pasando las facturas con el colapso de las tuberías. Claro, Odebrecht tenía mucho peso en eso. Hasta cuando sucede el tema de enero de 2019. ¿Cómo se soluciona esto? Sedapal, por el presidente del directorio de ese entonces, incluso el ministro de ese entonces, forman una comisión se supone que debiera estar formado por especialistas para evaluar, para ver la responsabilidad de quién es. Sin embargo, una comisión de 3 personas, donde hay un cooperativista, donde hay un ex trabajador de Graña Montero, donde hay un ingeniero civil, saca un informe diciendo que es responsabilidad de Sedapal, ¿no? Entonces, todo hecho a la medida. Los daños que produjo los desagües de las casas lo asumió Sedapal, ¿no? Entonces, a final de cuentas, intervino Contraloría porque el sindicato... ¿Cómo se solucionaría desde su punto de vista? No, la solución es hacer eso... ¿Pero que lo haga Sedapal? No, eso no es responsabilidad de Sedapal. Por eso, tiene que hacerlo la empresa privada. Tiene que hacerlo la empresa privada. Convocada. Exacto, y bajo las condiciones técnicas que recomienda Sedapal. Sedapal es el experto en decir, ¿sabes qué? Estas son las tuberías. Y ahora sí va a tener que supervisar bien, nada de que lo llamen, estaba en una reunión, nada. Tiene que ver bien y observar bien lo que se está haciendo. Claro. Ese es el peligro de la influencia política. Nos quedan 1 minuto y medio, rápidamente. Tambo Grande. ¿Qué cosa es Tambo Grande? Tamboraque son relaves mineros que el año 2008 la misma minera dijo, señor gobierno, no voy a seguir explotando porque el cerro se está viniendo con más de medio millón de toneladas al río que se puede caer. Eso está por la carretera central, ¿no? En el kilómetro 93. Kilómetro 93. Entonces, este tema de Tamboraque y el tema de San Juan de Lurigancho es una réplica de lo que va a suceder si hay un terremoto o se cae Tamboraque al río. Nos vamos a quedar sin agua, va a haber rotura de tuberías. Pero Tamboraque, ¿qué cosa es? Es como una... Son relaves, son los desechos de la explotación minera, que hay más de medio millón de toneladas al borde del río, ¿no? Que nosotros más o menos, ¿cuál es su existencia? O sea, ¿qué cantidad de relaves hay ahí? Medio millón de toneladas métricas de relave, más de medio millón. Y dice usted que con un movimiento sísmico fuerte se puede venir para Lima. Eso dice el informe técnico de 8 organismos del Estado, ministerios, encabezado por Defensa Civil. Hay un informe. Entonces, este tema... ¿Qué pasaría si se cayera y llegara a Lima? Según este informe dice, se va a caer, van a matar animales, gente, va a malograr la hidroeléctrica y va a interrumpir la carretera. Y se va a contaminar el agua. En un segundo escenario, que cae el cerro de los relaves y forma un dique de 100 metros de altura más o menos, y se va a embalsar el agua y va a haber un aluvión de grandes consecuencias. Eso dice el informe. Y hasta la fecha... ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué se puede hacer con Tamboraque? Hay varias alternativas. Una de ellas es que sobre la parte donde están los relaves, canalizar el río, pase por ahí. La otra alternativa es en el cerro hacer un canal o un túnel y por donde pase el río, ¿no? ¿Y hacia dónde? Siga pasando el río Río, siga pasando el río Río por un túnel. Esas son las alternativas. Esas cosas son costosísimas, Es costoso, pero sigue la explotación minera. Ha entrado una nueva empresa, sigue la explotación minera. Desde que yo tuve conocimiento, cuando era secretario general del sindicato de Sedapal en el año 2011, por un informe del ingeniero Óscar Cáceres López, fui a visitar
hemos presentado proyectos en el Congreso de la República cuando era congresista Mesías Guevara. Estuvo a punto de declarar en emergencia, pero la presidenta Leila Chihuán, que era la presidenta de Medio Ambiente, cuando ya había agendado Lucho Iberico en las últimas sesiones de ese Congreso, no lo defendieron. Y el problema continúa. Entonces, para terminar, o sea, quiera Dios que no haya ningún movimiento sísmico fortísimo, porque el problema no solamente sería el movimiento mismo o un tsunami, sino además Tamboraque. Exacto. Que se nos podría la venir rotura de encima. tuberías. O sea, el problema de San Juan de Lurigancho se va a multiplicar, todos los vamos a sufrir. Y yo me pregunto, ¿el gobierno regional, el gobierno municipal, el gobierno central están preocupados o están formando alianzas con las empresas de todo de Latinoamérica para hacer una cadena de solidaridad para poder afrontar un problema de esa magnitud? Muy bien. Porque cuando en Pisco sucedió el terremoto, Sedapal fue, en 3 días repuso el agua. Sedapal. Pero cuando haya un terremoto acá en Lima, ¿quién va a venir? ¿El de Pisco, el de Huacho, el de Arequipa? No van a tener capacidad. Entonces, lo que está sucediendo ahora es un problema para hacernos reflexionar y buscar soluciones. Yo, Rodolfo, tú siempre has estado preocupado por el tema del agua. Yo te pido, te invito, que podamos hacer una cruzada, tocar la puerta del Congreso, tocar la puerta del Ejecutivo. Nosotros le planteamos a los más allegados, al profesor Castillo, en la segunda vuelta, para exponerle ese tema, para que él lo asuma. Hasta la fecha estamos esperando que nos pueda dar la oportunidad, no él necesariamente, sus asesores, de poder hacer la exposición y plantearle las alternativas que tenemos. Perfecto. Sergio, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas y seguimos gracias en contacto. Rodolfo. Muy amable también. Muy gentil.